Una historia de pesadilla, de un proceso legal, donde las cosas no parecen tener sentido, donde el mundo parece convertirse en distópico, donde las reglas de la realidad se tuercen. El proceso de Franz Kafka. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre, @bibliotequeando en las redes. Pueden seguir apoyando este podcast, compartiéndolo con sus amigos, dando 5 estrellas en las distintas plataformas. Por supuesto, seguir suscribiéndose al canal de YouTube, al blog, donde escribo distintos pensamientos sobre mis lecturas. Al mismo tiempo, apoyando el club de Patreon, donde tenemos episodios exclusivos, y club de lectura, donde nos reunimos mensualmente. Así que vayamos con el resumen de este episodio, El proceso de Franz Kafka, uno de mis libros preferidos de mi, voy a decir juventud, porque es hace más de 10 años, pero 19, 20 años. Recuerdo leerlo la primera vez y no lo entendí profundamente lo que en verdad significaba. Recientemente tuiteé, hemos dicho, no sé cómo se dice eso, publiqué en Threads una cita de Vladimir Nabokov, famoso autor ruso, polémico por supuesto por su libro de Lolita. Pero Nabokov decía que para ser buen lector hay que releer obligatoriamente un libro. Su argumento era el ser humano no tiene un órgano para poder interpretar un libro inmediatamente. A diferencia de una pintura, ese es el ejemplo que él da. Si tú y yo vemos una pintura, una obra de arte, tú y yo podemos, o sea, nos impacta la obra de arte en su totalidad. ¿No? Hay una cierta belleza artística que nos llega. Y después de haber sido golpeados por esa belleza, empezamos a analizar los pequeños detalles, ¿no? Las pequeñas sutilezas, los pequeños mensajes que a lo mejor están escondidos en una pintura, etc. Pero un libro es imposible hacer eso. No podemos agarrar un libro de 100, 200, 300, 500, 1000 páginas y tomarlo en su totalidad, ¿no? Hay que pasar, para poder tomar su totalidad hay que leerlo. Pero en el proceso de tener que entender la totalidad te puedes perder ciertos detalles, entonces hay que volver a releer. Y creo que me ayudó mucho volver a releer el proceso de Kafka, porque yo hice un episodio en este podcast, lo recordarán varios, de lo que significaba ser kafkiano. También es un video en YouTube que publiqué. Ser kafkiano es un tema. Kafka creo que tiene mala fama de que a veces sus escritos no son, digamos, extremadamente profundos, cuando en verdad sí lo son, sino que lo muestra de manera muy simple. Y parte de las cosas simples que él muestra en la vida, a través de su lectura, es que no hay. Pareciera que la vida no tuviera propósito y que las cosas simplemente, por razones absurdas, salen en contra tuya. O el mundo te aplasta sin sentido, en parte por la relación que tuvo con su padre. Una relación bastante abusiva, muy famosa la carta de él que él escribe. Una carta bastante dolorosa de leer. Pero como siempre, para darle contexto a Kafka de por qué escribe este libro, que es un libro distópico para muchos literarios, el proceso fue escrito hace más de 100 años, 1914, 1915, pero Kafka lo abandona. Kafka abandona este libro y en verdad ni siquiera se está seguro que está organizado en los capítulos en el orden correcto, porque su amigo Max Brod, muy famoso, ¿no? Kafka le pide a su amigo que queme toda su literatura, todo lo que él había escrito, antes de ser famoso. Kafka muere en el anonimato, virtualmente. Y Max no le hizo caso. Y en las cosas que él encontró está el proceso. Y el proceso no está completado, tuvo que organizar las páginas. Entonces hay distintas teorías de que en verdad hay ciertos capítulos que uno pudiera quizás mover, o quizás Kafka lo quiso mostrar más adelante. Hay un poco de interpretación en ese aspecto. Pero el punto es que Max Brod no decide quemar las obras de Kafka después de que Kafka escribe precisamente: querido Max, mi último pedido, todo lo que dejo atrás de mí en forma de diarios, manuscritos, cartas propias y de otros, etcétera, tienen que ser quemados sin leer. Tuyo, Franz Kafka. Famosas palabras, por supuesto, Brod, como mencioné, no lo hizo. Así que estamos en el año 1925, un año después de la muerte de Kafka, y Max Brod decide contactar una pequeña editorial en Berlín, sin mucho nombre, llamada Verlag die Schmiede, para que publicara este libro de su amigo, llamado El proceso. Pero las ediciones en alemán, se publica pero en alemán y en inglés, en ambos idiomas, no vendió muy bien, aunque fueron bien recibidas por la crítica. Así que los críticos de la literatura dijeron: este libro está excelente, dijeron, fueron las palabras, pero no tuvo buen éxito comercial. Entonces, ¿cómo es que después de fracasar, comercialmente hablando, Kafka se hace famoso? En parte por la política de la época. Estamos en mitad de los 1920, va a llegar 1933 con el ascenso del partido nazi al poder,
Y en esa época a los judíos alemanes, y Kafka era judío, se les prohibió enseñar, estudiar en las escuelas alemanas, publicar o ser publicados en los periódicos, en las editoriales. Y dejaron de publicar, todas estas editoriales dejaron de publicar libros judíos. Esto irónicamente ayuda a Kafka, porque las obras de Kafka no eran lo suficientemente conocidas como para ser prohibidas por el gobierno o ser quemadas por los estudiantes del partido que se estaban uniendo al Partido Nacionalista Socialista, pero eran lo suficientemente judías para estar fuera del alcance de los editores arios. Entonces, nadie las quiere tocar, a excepción de los propios judíos. Los judíos adoptan a Franz Kafka. Y hubo una pequeña editorial llamada Schocken Verlag, una editorial judía, que negoció con el gobierno y básicamente consiguió publicar libros de autores judíos con una condición: que solamente fueran vendidos a los judíos. Nadie alemán, aunque muchos de estos judíos eran alemanes, pero alemán bajo el concepto del partido nazi, podía comprar libros judíos. Con eso, Max Brod le ofrece los derechos de la publicación mundial de todas las obras de Kafka a esta editorial. Y eso logra que haya una amplia distribución en Alemania, y después lo demás es historia, ¿no? Con lo que va a venir después políticamente, como siempre sucede, uno se aferra a su arte, cada cultura, y los judíos se aferraron a Kafka, entre otras cosas. Así que es un libro no solamente famoso por su calidad literaria, pero también por su historia. Así que vayamos al resumen de esta historia, una de las obras más conocidas de Kafka, que cuenta la historia de Joseph K. K, la letra K, ese es el apellido, lo único que conocemos de este Joseph, que es un hombre que va a ser arrestado y procesado por una autoridad remota pero inaccesible, sin que ni él ni el lector se enteren en verdad de la naturaleza de su crimen. Y la historia empieza con este Joseph K., que de repente está en su apartamento y le tocan la puerta a unos hombres. Estos hombres les informan que Joseph K. ha sido arrestado, pero no se lo llevan, solamente le piden que regrese a su propia habitación. No pueden ofrecerle explicaciones, son meros subordinados, son guardianes, no son hombres, digamos, que tomaron esta decisión. Así que Joseph K. no sabe si se trata de una especie de broma en este punto. Casualidad de la vida, él cumple 30 años en este momento. Quizás sus colegas del banco, él trabaja en un banco, le están simplemente echando una broma. Estos guardianes lo obligan a vestirse elegantemente, un traje negro, algo formal, y lo acompañan a una habitación contigua. Y ahí le explican: Joseph K. ha sido arrestado. Tus protestas de inocencia son impropias, pero eres libre de ocuparte de tus propios asuntos por el momento. Y luego se van. Y Joseph K. se enfurece porque es incapaz de extraer ningún tipo de explicación útil sobre lo que acaba de suceder. Joseph K., al haber vivido esta experiencia, no solamente tiene esta preocupación legal, pero tiene una preocupación social. Se disculpa con Frau. Frau es la dueña de la casa donde él vive. Habla con ella para disculparse. Después tiene un momento un poco surreal que se conecta con Frau Lane, que es una mujer que está en el mismo piso, y terminan besándose en la interacción de él disculpándose por lo que ha sucedido. Y eso hace que él regrese a su habitación de buen humor, no con la misma preocupación que él tenía antes. Y aquí es importante entender la mentalidad de Kafka. Kafka siempre tuvo este peso de que él sentía que tenía que comprobarse al mundo, porque él nunca tuvo la aprobación de su padre. Y con las mujeres él nunca tuvo una buena relación. Él siempre estuvo muy sexualmente frustrado. Era un hombre de esos autores de la época que se despertaba y iba a desayunar, y de ahí de una vez para el burdel. Siempre estuvo Kafka muy famosamente en distintos burdeles a través de Europa. Sentía él que era uno de los pocos lugares que podía conectarse en verdad con mujeres. En verdad no se desenvolvía bien socialmente. Esa petición de quemar sus obras en parte era porque él le daba pena mostrar sus obras al mundo. Este personaje tiene algo parecido, una pena, una sensación de que él es menos, de que él cometió un error y que tiene que disculparse con todo. Y cuando esta Frau Lane le muestra cierta empatía, él tiene este momento bastante amoroso con ella. Así que pequeña pausa, ¿qué aprendimos en este primer capítulo del libro? Bueno, nos da la sensación de que Joseph K. no es culpable. Él no entiende qué es lo que está sucediendo. Esta autoridad, este sistema no parece dar muchas explicaciones. Simplemente como que la ley es la ley, hasta un aspecto dictatorial en el mismo. Y todos los actores parecen como que piezas de una maquinaria, ¿no? A excepción de Joseph K. Todos los demás parecieran moverse con ciertos estándares o ciertos procesos, como si todos fueran ya un elemento de algo mucho más determinado. Pasemos al siguiente capítulo, que va a ser una llamada telefónica que recibe Joseph K., que le dice que el próximo domingo se llevará a cabo una breve investigación sobre su caso.
Entonces él tiene que cancelar una invitación al yate del gerente del banco, algo bastante exclusivo, lo podía ayudar socialmente. Eso lo molesta, le duele, nuevamente. Todas esas decisiones sociales a él le pesaban mucho. Así que Joseph K. se dirige al edificio, a esta corte, a este tribunal. Él no quiere rebajarse ante él mismo y no es demasiado puntual a la cita. Llega a pie y cuando llega se molesta al descubrir que, bueno, este edificio es muy grande, tiene varias escaleras separadas, varios pisos y no hay ninguna indicación de cuál es el lugar correcto. Todo el mundo en el edificio parece que son familias pobres, nadie sabe qué es lo que hay que hacer, hay una especie de anarquía dentro del propio establecimiento, hasta que eventualmente él caminando llega hasta el quinto piso, donde hay una sala de reuniones, muy llena de gente, y eventualmente un juez, que es el juez de instrucción, lo regaña a él por haber llegado más de una hora tarde. Y cuando Joseph K. responde fríamente, bueno, pero ya estoy aquí. Mitad de la gente alrededor, esto es un cuarto donde había muchísimas personas, mitad de la multitud simplemente estalla en aplausos y la otra mitad se queda callada sin moverse. Eso lo inquieta a Joseph K. y te inquieta a uno bastante como lector. Pero a pesar de eso, Joseph K. decide básicamente dominar esta reunión y presentar su caso. Entonces estamos en esta especie de tribunal. Joseph K. empieza a decir, a impugnar, mejor dicho, esta política secreta que evidentemente está funcionando desde este edificio. Toma el cuaderno del magistrado, lo sostiene con un desdén, lo deja caer sobre la mesa, da un largo discurso describiendo su arresto, cómo no tenía sentido, cómo era absurdo. Justo cuando está terminando de condenar todo el sistema que lo ha traído aquí, es interrumpido por un grito desde el fondo del salón. Había un hombre y una mujer que estaban peleando, y en esa conmoción que crearon, cuando Joseph K. se voltea, hay una división que ya no existe. Esa división en el cuarto de una multitud que lo aplaudió y otra multitud que se quedó sin moverse había desaparecido. Todos los que están atrás de él ahora tienen insignias idénticas, todos son estos funcionarios corruptos de los que él estaba hablando en su discurso. Pero antes de irse, el magistrado mira a Joseph K. y le dice, solo quería señalar que hoy ha tirado con su propia mano todas las ventajas que un interrogatorio confiere invariablemente a un hombre inocente. Joseph K. solamente responde que todos los que están en la audiencia son unos sinvergüenzas y simplemente se va. Así que, interpretando aquí un poco los primeros dos capítulos, esa escena es bastante surreal. Parece un sueño hasta cierto punto. Cuando lo estás leyendo, recuerdo tener la duda, ¿estás soñando o esto es verdad? Porque el edificio es bastante irreal. No parece un tribunal. Tantas familias pobres reunidas, pareciera casi como un lugar de una especie de concentración, una especie de campo de refugiados. Te da esa sensación cuando Joseph K. entra al edificio. Este mundo alternativo de tribunales anónimos, donde ningún cuarto tiene nombre, donde de repente los magistrados simplemente están sentados esperando que llegue alguien del caso, pero de alguna manera saben que Joseph K. tenía que llegar y está una hora tarde. No sabemos exactamente cómo funciona este sistema legal y vamos a ver que Kafka intencionalmente no nos quiere mostrar tampoco. Y va a ser parte del mensaje de lo absurdo de todo esto. Hay una frase muy importante en este libro que recordé, que subrayé cuando estaba releyéndola, que dice, la justicia puede ser ciega, pero el sistema judicial no lo es. Hay demasiados intereses en juego para poder garantizar una total imparcialidad. Bastante perceptivo para mí Kafka en eso. Creo que quién verá puede decir que hay un sistema judicial ciego en el mundo. Quizás hay uno que se acercan, pero es difícil, ¿no? La burocracia es el más grande obstáculo para la justicia, como también dice otra frase en este libro. Y como vamos a ver, parece que se van a enfocar más en cumplir sus procesos que ellos mismos han establecido que en preocuparse por dar el resultado correcto. Pasemos al siguiente capítulo, donde Joseph K. está esperando una segunda citación, está esperando que la corte lo vuelva a llamar, pero no recibe ningún tipo de noticias de esta corte misteriosa, y regresa el siguiente domingo al tribunal, pero le informan que no hay sesión, no hay corte hoy. Pero Joseph K., ahora que aprovecha que este edificio está vacío, ve a esta mujer y a este hombre que estaban peleando ese día cuando él estaba hablando en el tribunal y se da cuenta que esta joven es una mujer que limpia en el edificio y su marido es un empleado de la corte. Y ambos viven en una habitación en este edificio sin cobrar a cambio de su trabajo. La mujer le explica a Joseph K. que ese alboroto de la semana pasada cuando él vino fue causado porque hay un estudiante de derecho que siempre viene a trabajar aquí en el edificio y siempre la está persiguiendo, tiene interés romántico en ella a pesar de que está casada. Esa fue parte de la molestia. Otra parte de la molestia que ella en verdad se interesó bastante por Joseph K., se sintió atraída hacia él y por lo tanto ella se ofrece a ayudarlo.
Él tiene muchas dudas de que esta mujer, desde su punto de vista, esta es la mujer que limpia en el edificio, no estoy seguro si ella es la que me puede ayudar, yo necesito un abogado o algo por el estilo. Además que no quiero que ella ponga en peligro su trabajo simplemente para influir en una sentencia de la que finalmente el mismo Joseph K. tiene la intención de reírse. Él tiene tan poco respeto por este sistema judicial que él siente ni siquiera que va a respetar la decisión. Pero quizás esta mujer al final de cuentas sabe algo que él no conoce, sabe algo que él no sabe y decide escucharla, decide ver cómo ella lo puede ayudar. Pero en ese momento llega el estudiante de Derecho de ese mismo altercado de que le gusta a esta mujer y se pone a hablar con la mujer en privado, la aparta de Joseph K. Y Joseph K. la está viendo a ella y a él con bastante celos. Celos y un poco de frustración, un poco de impotencia, especialmente cuando ambos se besan. Este hombre termina besando a esta mujer y el estudiante de Derecho se la lleva a otro cuarto de un piso de arriba. Y el marido de la mujer, que está ahí, está simplemente viendo todo lo que está pasando, pero él no puede hacer nada por miedo a perder su trabajo. Y aquí es cuando Joseph K. se da cuenta, todo el mundo aquí le tiene miedo a este tribunal, y creo que este estudiante es el que puede estar en condiciones de influir en el resultado de mi caso, es el que pudiera probablemente darme una oportunidad a mí, porque a través de la conexión con esta mujer, ella pudiera quizás decidir el caso y comprobar mi inocencia. Pero el esposo de la mujer le dice, no tengas muchas esperanzas, que las conclusiones suelen ser inevitables. Cuando Joseph K. escucha esto, se siente cansado, se siente mareado, no puede respirar, tiene que salirse del edificio, porque el olor dentro del edificio prácticamente lo desmaya. Y ahí es cuando él sale del edificio y el aire fresco lo revive. Pausa nuevamente, toda esta escena fue una metáfora de lo que va a ser el resto de la novela. Pareciera que la corte es demasiado para Joseph K. y él no se había dado cuenta. Él llega con este aire de superioridad. El primer día llegó a regañar el sistema corrupto. Después él llega diciendo que se va a reír de la sentencia, sea la que sea. Al final de cuentas, Joseph K. no sabía la magnitud de lo que estaba enfrentando. Y cuando ve la corrupción y cuando ve que un hombre tiene que permitir que su mujer tenga sexo con alguien más, sin poder hacer nada al respecto, porque los que mandan en este mundo son esos jueces, eso lo abruma, ¿no? Él se siente derrotado y esa frase de que el aire, el olor prácticamente lo desmaya, esa frase dentro de la obra del olor del edificio, de la corte, para mí eso fue como una sensación de que, bueno, como el aire, la corte parece estar en todas partes, invisible, insidiosa, te puede tocar donde sea que estés. Nos da a nosotros como lectores esa sensación de que Joseph K. sale del edificio y coge aire fresco y esto lo revive, pero que ese aire fresco, esa nueva esperanza no va a durar mucho tiempo. Y aquí viene una parte extraña del libro, que es que Joseph K. pasa varios días tratando de conectarse con esta mujer con la que él tuvo un beso de su apartamento y nunca se puede encontrar con ella. Le envía una carta queriendo enmendar su propio comportamiento. La carta nunca es contestada. Después llega otra nueva huésped que se muda a esa habitación y esa nueva mujer quiere hablar con él. Y ella le dice que era mejor que esa conversación nunca sucediera. Es bastante rara la narrativa de este capítulo, que es el cuarto. Y investigando un poco, bueno, básicamente está inacabada. Esta es una de las partes de esta novela que se piensa que Kafka nunca terminó. Él nunca retomó este cuarto capítulo. Kafka seguramente quería jugar un poco más con esto. Nunca lo hizo, sino que continuó con la obra y dejó este cuarto capítulo un poco incompleto. Porque va a haber un nuevo capitán que llega a hablar con esta nueva mujer, pero eso no parece estar relacionado con el caso de Joseph K., ni parece estar relacionado con la personalidad ni siquiera de Joseph K. Más nunca hay una conexión de estos personajes con el resto del libro. Así que quedará para la historia, para la duda. El que haya leído este libro puede, por supuesto, comunicarse conmigo por mensaje directo en Instagram y me puede dar su interpretación, pero no queda claro qué es lo que Kafka quería hacer con este capítulo. De ahí la obra vuelve a Joseph K. Y Joseph va a volver a su diario, va a volver a trabajar en el banco, va a caminar por la oficina, a caminar por el edificio, y de repente en el edificio donde él trabaja escucha como sonidos, suspiros convulsivos, unos pequeños gritos detrás de una puerta que estaba como escondida, un lugar bastante solitario dentro de este edificio. Y a lo que entra a esa puerta, resulta que están los dos guardianes, los mismos dos guardianes que lo declararon arrestado a Joseph K. al principio de la obra, y están siendo azotados, golpeados con un látigo por un hombre vestido de cuero negro. Y la razón por la cual están siendo azotados es porque Joseph K. se quejó con una carta sobre sus conductas de estos dos hombres en el primer interrogatorio. Joseph K. queda totalmente horrorizado, se arrepiente,
Dice que él no pretendía que esto es lo que tenía que haber sucedido, él solamente estaba quejándose del proceso. Se ofrece hasta pagarle dinero a este hombre de cuero negro, al del látigo, para que no siga azotando a estos hombres que están ahora lamentables, suplicando, con sangre. Pero este hombre del látigo tiene que hacer lo que hace un hombre de látigo. Él simplemente tiene que continuar con el proceso de lo que él forma parte. Y sigue lanzando estos latigazos a estos hombres. Eventualmente uno de los guardianes suelta un chillido tan espeluznante que Joseph K. tiene que salir corriendo fuera de esa habitación y se devuelve al pasillo del edificio. Cuando a la mañana siguiente él entra al trabajo, al edificio, él vuelve a ir a esta puerta. No quiere entrar, no quiere mirar, pero tiene que revisar que no esté sucediendo lo mismo. Pero efectivamente están los mismos guardianes siendo azotados y ahí es cuando Joseph K. solamente cierra la puerta, golpea con un puño a la misma y en borde de las lágrimas se va a la casa con la mente totalmente en blanco. Pausa aquí este capítulo. Yo creo que en este incidente Kafka está preparándote para el eventual colapso mental que va a tener Joseph K. Una cosa es tener que preocuparse por su propio caso y ya vimos el peso que eso tuvo en él en la escena anterior. Pero ahora él va a tener que cargar con otra culpa, que es la culpa de ser, aunque fue sin querer, la fuente de la miseria de estos pobres guardianes, que nuevamente eran simplemente partes de un proceso. Además, hay un elemento distópico aquí, ¿no? Como mencioné, el aire, esa sensación de que el aire del tribunal está en todas partes. Bueno, de repente el tribunal está haciendo tortura en el edificio donde trabaja Joseph K. Es un poco surreal en ese aspecto, pero es ese mensaje de que el tribunal tiene acceso a todos los lugares. El sistema te puede tocar en todos los lugares. Puede instalarse en el armario de una empresa, en el ático de una vivienda. Sin embargo, a pesar de que está presente en todos los lugares, sus propios procesos, la lógica, la logística de los mismos, siguen siendo oscuros, siguen siendo sellados, incómodos, improvisados, muy apartados del resto. Y con eso pasamos al siguiente capítulo, donde va a llegar ayuda de verdad para Joseph K., que va a ser su tío Alberto, su tío Albert K., que es un tío que vive en el campo y viene a verlo porque se enteró del caso y está muy preocupado por Joseph, tanto por Joseph como por el bien de la familia. Nuevamente, este peso de la familia, lo que le afecta a Kafka en su vida, pero Joseph K., para el gusto de su tío, está tomando demasiado a la ligera este caso. Así que su tío lo convence, eventualmente negocia con él para que vayan a ver al abogado Hult. El abogado Hult va a ser un hombre que conoce mucho este tipo de situaciones legales y ese va a ser el hombre que va a poder guiar a Joseph K. Pero cuando van a visitarlo, este abogado ya está en el lecho de su muerte, está enfermo. Pero increíblemente, este abogado, que está en su cama, en su propia casa, cuando ve entrar a Joseph K., que lo viene a visitar, se anima, se le brillan los ojos nuevamente, porque el abogado ya conocía el caso de Joseph K., porque se estaba discutiendo muchísimo en los distintos círculos judiciales. De hecho, en la sala de esa casa estaba el secretario principal de la tribuna, que simplemente está esperando en las sombras para poder hablar con el abogado. Y ese hombre empieza a dar un discurso, pero nunca mira a los ojos a Joseph K. Joseph K. se empieza a preguntar, ¿será que este hombre estaba en la multitud durante mi interrogatorio cuando yo critiqué todo el sistema? Y de repente escucha algo romperse, pareciera como que en otro cuarto dentro de la casa de este abogado. Y ahí es cuando él va, Joseph K. se ofrece a ayudar y se da cuenta que la enfermera del abogado, llamada Lenny, necesitaba ayuda y ambos tienen una conexión bastante rápida. Esta Lenny de repente tiene un ardiente deseo por Joseph K. Ella fue la que hizo ese ruido a propósito para que él pudiera salir de la habitación. En parte creo que esas cosas en la historia pasan por Kafka mostrando sus frustraciones sexuales y creo que él quiso hacer algo más profundo en ese aspecto con el personaje. Pero volviendo a la obra, ella, esta mujer Lenny, la enfermera del abogado, lo lleva al estudio del abogado. Y en el estudio, Joseph K. observa un retrato de un hombre vestido con la túnica de juez, ¿no? Que pareciera que estuviera listo para saltar, brincar a la vida real y tomar un caso, ¿no? Y él le pregunta a ella sobre quién es este hombre. Y ella más o menos como que ignora la pregunta, le dice es un juez de instrucción, eso es todo, por favor, Joseph, sé más flexible. Ella también conocía del caso. Nuevamente, mientras avanza la historia nos damos cuenta que todo el mundo está preocupado por este caso. El único que parece menospreciarlo es Joseph K. Cuando se sale del edificio, su tío lo regaña. Le dice, has dañado gravemente tu caso al desaparecerte por horas durante esta cita con el abogado. Estuviste todo este tiempo con la enfermera. El secretario jefe del tribunal, a lo que vio que ya tú no estabas, él se dio cuenta que no te importaba esto y él se fue.
Y así se acaba ese capítulo, con este Joseph K. que de repente tiene mujeres cayéndole encima. Recordemos que en esta época, poco después de la Primera Guerra Mundial, en Praga, donde Kafka vivía, era muy común visitar a los burdeles y era muy común visitar estos burdeles que eran mujeres de clase social baja. Y todas estas mujeres con las que él ha tenido algo son de ese perfil, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es una manifestación del propio autor en la obra. Pero avanzando en la misma, Joseph K. se da cuenta de que, bueno, este abogado no me ha ayudado mucho. Él tiene conversaciones con él más adelante y se da cuenta de que en estos casos no hay nada que hacer en verdad. No está en esa etapa el caso tampoco para poder debatir y cometiste un error al debatir en el primer interrogatorio. Joseph K. se siente agotado, se siente cansado, tenso mentalmente y se da cuenta que ya la manera correcta de hacer las cosas no es una opción. Hasta que eventualmente un hombre, un fabricante, un importante fabricante, era un cliente de Joseph K. en el banco. Se había enterado del caso de Joseph K. Nuevamente, otra persona más que se entera de lo grave de este caso, menos Joseph K. Y le da una recomendación bastante amistosa, bastante entre amigos, y le dice que hay un humilde pintor llamado Titorelli que pinta retratos para la corte. Es un cliente de la corte, es muy respetado por la gente de la corte, porque es alguien que le da al arte, le da un poco de elegancia que buscan estos hombres de la corte. Y ese pintor tiene conocimiento sobre cómo funcionan estas cosas dentro de la corte. Y le sugiere, Joseph, deberías de ir a ver a este hombre. Averigua lo que él sabe y ves si él te puede servir de alguna manera utilitaria. Así que Joseph K. decide ir a visitar a este pintor y el pintor vive en un diminuto estudio de una zona más pobre que muchas de las familias pobres que él vio en la corte en su primera visita y empiezan ambos la conversación. El pintor le cuenta que yo soy el pintor oficial de la corte, él pinta los retratos de cada juez, ese mismo retrato que Joseph K. vio en la casa del abogado. Es una posición que él heredó de su padre. Entonces este pintor le explica a Joseph K. las tres posibles formas de absolución dentro de este sistema judicial kafkiano. Sin embargo, como vamos a ver, ninguna de ellas garantiza una verdadera liberación o justicia. ¿Cuáles son estas tres formas de ser absuelto? Primero está la absolución aparente, que implica que el acusado es temporalmente liberado y su caso parece cerrado. Sin embargo, el caso nunca se archiva por completo y se puede reabrir en cualquier momento. Entonces el pintor le explica que en esta absolución aparente tú tienes que comunicarte frecuentemente con jueces inferiores, no los superiores, sino los inferiores, y peticiones, papeleo, para evitar que vuelva a reabrirse el caso y en caso de que se reabra vas a tener que moverte nuevamente para colocarlo en esta absolución aparente. Así que requiere un constante trabajo, en el sentido de que en cualquier momento se puede reabrir el caso. Hay una sensación de que hay una futura persecución que siempre va a seguir latente encima de Joseph K. La segunda opción es la prórroga indefinida. En esta opción el caso del acusado nunca se cierra ni se resuelve, sino que se prolonga indefinidamente. La ventaja aquí es que no tienes un castigo inmediato, pero tampoco puedes vivir en paz, ya que el proceso continúa sin un fin claro. Y el tercero es la absolución real. Esta sería la solución verdadera y completa, donde el acusado es completamente exonerado y el caso es cerrado. Sin embargo, en la experiencia del pintor dentro de este sistema kafkiano, Titorelli le admite a Joseph K. Es imposible que esto se logre. Jamás lo he visto en esta estructura judicial corrupta y laberíntica que vemos en esta obra. Mientras el pintor le explica todo esto a Joseph K., la habitación se siente mal ventilada, se siente cada vez más insoportable para Joseph K., tiene calor, apenas puede respirar nuevamente la sensación del peso, y se tiene que ir desesperadamente de la casa del pintor. Pero antes de marcharse, el pintor logra venderle un par de obras a Joseph K. Este capítulo para mí fue mi preferido en el libro. Nos damos cuenta en verdad que la corte es irremediablemente corrupta, que estos jueces son inalcanzables, que todos los trucos parecen pasar por los tribunales inferiores. Nos damos cuenta de lo kafkiano del sistema legal que nos enfrentamos. Y hay una interesante conclusión o definición de la corrupción para mí, de Kafka, que es que si la justicia es demorada, si la justicia llega tarde, la justicia fue denegada. Entonces la corte no solamente es corrupta por el tráfico de influencias que tiene, sino que también es corrupto porque no le rinde las cuentas a la sociedad a la que sirve en el tiempo adecuado. Me recordó esa famosa frase de que la justicia que es lenta no es justicia. Y pareciera que todas las opciones de justicia en este sistema
son a largo plazo, donde nunca hay una conclusión segura, simplemente hay un peso siempre encima del acusado, en este caso Joseph K. Volviendo a la obra, ahora vemos una escena bastante fuerte en el libro, que es que Joseph K. decide renunciar, prescindir de los servicios de su abogado, va a la casa del mismo una tarde para tomar esta decisión, pero le abre la puerta no Lenny, no la enfermera, sino un hombre pequeño y barbudo. Y Joseph K., celoso, que no sabe controlar sus emociones con el sexo opuesto, le pregunta a Lenny si ese hombre es un amante de ella. Y ella le asegura que no, que esto simplemente es un comerciante, es un cliente del abogado, un hombre llamado Block. Y Block es fuerte de su descripción, porque su apariencia es demasiado patética desde el punto de vista de Joseph K., porque está como encorvado, pesado, hay un aspecto depresivo en su aspecto físico. Y esto Block explica viene de que su caso tiene 5 años. Y ese caso le ha consumido toda su energía y todos sus recursos. Ha contratado ya 5 abogados, además de Holt, este abogado que ha contratado Joseph K. temporalmente. Y pasa todos los días en el vestíbulo de las oficinas del Tribunal de la Justicia. Todos los días por 5 años ha tenido que visitar el tribunal para estar con papeleo, para estar con peticiones y evitar ser encarcelado. Tanto así que Block dice, yo estaba ahí el primer día que tú llegaste y diste tu discurso, Joseph K. Y nosotros, las otras personas que hemos sido parte de este sistema, víctimas de este sistema, que visitamos este tribunal todos los días, tenemos una superstición tonta que dice que podemos ver en los labios de la persona si son culpables o no. Y los tuyos son culpables. Joseph K. escucha todo esto y él simplemente responde que él vino a esta casa a despedir a su abogado. Y tanto Block como Lenny, la enfermera, le dicen que tienes que cambiar de mente rápidamente. No puedes cometer ese acto tan imprudente. Pero Joseph K. simplemente se cuela en el despacho del abogado, cierra la puerta con llave. El abogado le pide a Joseph K. que reconsidere, que no lo despida como su abogado, que necesita la ayuda. Y ahí el capítulo se completa. Es un capítulo que Max Brod mencionó, Kafka nunca pudo completar. Lo que sí pudimos aprender en el capítulo es que Kafka nos quiso mostrar cómo el peso de este sistema judicial, cómo el peso psicológico, emocional y físico de no vivir en un sistema judicial correcto, lo que le puede generar un ser humano. Block es ese ejemplo, es Joseph K. dentro de 5 años. Esto es lo que te va a pasar. Vas a tener esa nube negra encima tuyo todo el tiempo. La libertad pues es libre, es ligera. ¿No? Por aquí hay un peso bastante insoportable dentro de esta burocracia, dentro de este sistema kafkiano, y Block es un ejemplo de eso. De aquí pasamos ya al penúltimo capítulo, el noveno, donde hay un influyente cliente italiano que viene a la ciudad, cliente del banco, y Joseph K. decide, voy a trabajar solamente en lo mío, voy a volver a mi interés profesional, eso me va a despejar la mente. Y el italiano quiere simplemente como que visitar distintos puntos importantes en la ciudad. Joseph K. es el que lo va a llevar y se reúne con él en una catedral a las 10 de la mañana. Y mientras Joseph K. está esperando a este hombre en la catedral, él de repente ve al sacerdote, que es el capellán de la prisión, es el hombre que tiene todos los asuntos cristianos con los prisioneros que son declarados culpables por el tribunal. Entonces él también está relacionado al tribunal y también conoce el caso de Joseph K. A través de toda la obra hay una sensación de que, nuevamente, la corte toca todo, ¿no? Este sistema puede tocar todo aspecto, hasta la religión, en este caso. Y el sacerdote le dice a Joseph K., tu caso va mal. Es posible que nunca llegue más allá de los tribunales inferiores, que ni siquiera te puedes enfrentar a los tribunales superiores. Y el cura, el sacerdote, le cuenta una alegoría, una parábola que cuenta sobre un campesino que llega ante la puerta de la ley y él está buscando acceso. Sin embargo, hay un guardián que le impide entrar a esta puerta de la ley y le dice al campesino que no puede hacerlo en este momento. El campesino espera durante años, intenta sobornar al guardia, le hace preguntas, pero siempre recibe respuestas evasivas o directamente un no. A lo largo de su vida, el campesino sigue esperando y esperando hasta que al final de su vida le pregunta al guardián por qué más nadie ha intentado entrar por esa propia puerta. Y el guardián simplemente le explica, es que esta puerta solamente está hecha para ti y que ahora, al final de tu vida, la vamos a cerrar. El sacerdote simplemente se frustra con Joseph K. y lo despide. Y le dice, la corte no quiere nada de ti. Te recibe cuando llegas y te despide cuando te vas. Interpretemos un poco esa parábola. Yo creo que claramente el campesino es Joseph K., ¿no? Y esa puerta de la ley es una representación, una metáfora de lo inaccesible que es la justicia en este sistema. No hay acceso a la verdad. Pareciera que estuviera ahí mismo, enfrente, pero nunca a tu alcance. El guardián que está cuidando esta puerta para mí es un símbolo de la burocracia.
de la esperanza hasta frustrada, ¿no? Que es un obstáculo entre el individuo y la justicia, y al mismo tiempo un hombre que no toma la decisión. Este guardián que está parado enfrente a la puerta de la ley no es el sistema, es simplemente una herramienta del sistema. El sistema es mucho más inaccesible todavía. Pero creo que el punto más importante que el sacerdote le quiso mostrar a Joseph K., porque el sacerdote le dice que hey, tu caso está mal, creo que estás siendo engañado, déjame contarte esta metáfora, esta historia. Creo que el mensaje ahí es tu responsabilidad, tu pasividad va a ser tu mayor enemigo, ¿no? Porque Joseph K., como el campesino, a pesar de que tiene un caso que está destinado solamente para él, a pesar de que tiene esta puerta que solamente es para él, nunca intenta cruzarla por sí mismo, simplemente obedece al guardián y espera. Tanto que Joseph K. supuestamente se iba a reír de las decisiones del tribunal. Él básicamente ha ido como el tribunal quiere que él vaya, porque ahora es más difícil para él ser inocente de este caso, de este crimen al cual no tiene título. Y eso es absurdo, como lo es la literatura kafkiana, pero pareciera que el mensaje aquí de Kafka es que para buscar justicia, o mejor dicho, para conseguir justicia, para conseguir la verdad, eso requiere acción, requiere determinación. La pasividad nos lleva a una vida bastante frustrante, de arrepentimiento, depresiva, como va a ser el caso de Joseph K., como fue el caso de este hombre Block. Y con eso llegamos al último capítulo de esta obra. Es el cumpleaños 31º de Joseph K. Ha pasado un año de todo esto. Y dos hombres con abrigos y sombreros vienen a buscarlo. Salen de la ciudad hacia un lugar desierto y los dos guardianes desnudan a Joseph K. hasta la cintura. Uno de los hombres saca un cuchillo de carnicero de su abrigo y lo apuñala directamente en el corazón a Joseph K. Y lanza una exclamación de muerte en su último suspiro y dice, como un perro. Y con eso se acaba la novela. Como esas películas que de repente todo se pone negro y uno se acabó. Y así fue. Esa es la sensación que te da este libro. Es uno de esos momentos que más te das cuenta de que la obra está incompleta. Pero al mismo tiempo tiene su mensaje profundo. No, yo no estoy tan seguro de si la obra está incompleta o no. No dudo de que Kafka pudo haber hecho más, o quiso hacer más, mejor dicho, con la obra en tal, pero yo creo que hay una interpretación bastante fuerte, bastante lógica con este final, ¿no? Lo inevitable de la burocracia o lo inevitable de la corrupción de este sistema judicial kafkiano. Eventualmente iba a terminar con la condena. Y para hacerlo más irracional, más opaco, más autoritario todavía, tenía sentido para mí. No es que Joseph K. va a salir culpable, es que tiene que ser ejecutado. Sin juicio, sin explicación, nunca entendemos cuál fue, voy y repito, el crimen que él cometió supuestamente. Joseph K. es una manifestación de la impotencia humana frente a fuerzas superiores, frente a, uno pudiera interpretar dictaduras, o frente a sistemas totalitarios, frente a un sistema que va en contra del individuo, como un perro. No, es casi como que te quitaron una humanidad. Kafka creo que eligió esa frase con bastante intención. Subrayó esa deshumanización. Subrayó lo degradado que estaba Joseph K. en ese momento. Y vimos dos manifestaciones de eso. Vimos a Block y vimos a Joseph K. Joseph K. no toma el camino de Block, pero podemos argumentar que hasta ambos terminan en el mismo final. Block con este asesinato psicológico totalmente agotado, desnutrido de vida, y en el caso de Joseph K. va a ser una condena a muerte, una ejecución mortal. Segundo, para mí la conexión con la historia del sacerdote. No es coincidencia que esa historia esté tan cerca del final. En esos momentos finales, Joseph K. es pasivo, no lucha contra sus verdugos. Y creo que eso es un mensaje que me lleva a mi tercer punto, que creo que Kafka con el proceso nos está mandando un mensaje de rebeldía, un mensaje de peleen contra el sistema, no sean pasivos, que van a terminar como Joseph K. Entonces, para mí el proceso es un libro bastante político en ese aspecto. Kafka no solía entrar en ese tema, pero vemos a un Kafka mucho más crítico de lo que es un sistema legal o político que sea tan cerrado, tan autocomplaciente. Kafka no vivió lo que fue los horribles gobiernos del siglo XX en Europa, pero creo que entendía a un nivel psicológico. Kafka fue muy buen psicólogo en ese aspecto. Entendía existencialmente lo que es el peso de estar en un sistema como ese, lo que es el peso de no tener justicia para el ser humano. Y creo que ese es para mí el mensaje en verdad del proceso. Porque repito, para mí es una obra distópica, no, quizás no en el sentido típico de la palabra. No se enfoca tanto como otras obras en mostrarte el aparato del gobierno.
¿no? El Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, Rebelión en la Granja, El cuento de la criada, son bastante detallados en cómo funciona este sistema, en parte porque te están dando una advertencia de lo que puede hacer este sistema, del daño, por supuesto, político, pero Kafka se olvida un poco del daño político, no tiene un mensaje de estos gobiernos a través de este sistema o a través de esta ideología nos van a causar esta consecuencia. Su mensaje es bastante existencialista, bastante humano en ese aspecto. Y creo que esa es la genialidad de esta obra. La primera vez que lo leí creo que no capté todo eso. Ahora estoy entendiendo mucho más lo que Kafka quiso decir. Para cerrar el ciclo de este episodio, volviendo a lo que dijo Vladimir Nabokov, muy importante releer las grandes obras, porque ahí es cuando en verdad aprecias el arte de estos autores. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Dejen sus comentarios, qué opinaron, qué pensaron. Me pueden enviar por mensaje privado también, por supuesto. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequiano.